ha sido la transferencia más importante de los últimos años. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a hablar acerca del traspaso de Marcos López al Feyenoord de Holanda, pero lo usaremos como una excusa para recordar el pasado de jugadores peruanos por la liga holandesa. No hay un historial muy grande, pero tampoco tan corto. Ha habido pasos muy buenos y destacados como el de Jefferson Farfán, como también podemos recordar otros fracasos estrepitosos, como en su momento sería la contratación de Manco, por ejemplo. Hoy en día la Eredivisie se ha convertido en el campeonato europeo con más peruanos participando, y eso definitivamente es gracias al Emmen, y hoy vamos a repasar cómo le fue a los peruanos en los Países Bajos, esperando que Marquitos López pueda seguir el mejor ejemplo. Hey, antes de comenzar, quería contarte que este video llega gracias a 1xBet, o 1xBet, como quieras llamarlo, una casa de apuesta que tiene las mejores cuotas del mercado para que puedas jugar, divertirte, ponerle condimento a los partidos de fútbol, pero también a los esports. Cuentan con pagos rápidos para que dispongas de tu billetito tan pronto como lo necesites. Puedes unirte a 1xBet con mi código promocional que estará en la descripción de este video y tendrás un beneficio de bienvenida. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Que Marcos López haya llegado al Feyenoord de Holanda es una muy buena noticia para el fútbol peruano, que tiene muy pocos futbolistas en el viejo continente. Si hacemos un breve repaso, podemos encontrar a La Padula en el Cagliari jugando en la segunda división italiana, en España Renato Tapia, Trauco lamentablemente ya no continúa en Francia, está Sergio Peña en el Malmo, y los tres peruanos que han llegado al Emmen, aunque habrá que ver cuánto tiempo duran por allá. Seguramente habrán desperdigados otros peruanos en algunas ligas menores, se me viene a la mente Didier Latorre que está ahora por Croacia, y los peruanos con doble nacionalidad que esperemos se animen a jugar por Perú. Pero si nos referimos solamente a ligas importantes de Europa, lo de Marcos López llegando al Eredivisie da para ilusionarse, sobre todo por la edad en la que llega, y también por el rendimiento que mostró siendo joven en la selección peruana. Como lateral izquierdo se hizo evidente que iba a ser el relevo natural de Trauco, y es que López es categoría 99 y debutó en el año 2016 jugando por la San Martín, luego pasaría a Sporting Cristal, donde viviría el mejor año de su carrera en 2018. Salió campeón nacional siendo importante y jugando de extremo. Esto le valió para salir rápidamente al extranjero, que era lo que el jugador necesitaba, aunque muchos sentían que era un desperdicio que se vaya a jugar a Estados Unidos. Firmó por el San José Earthquakes y se quedó ahí hasta hace poco que ha firmado por el Feyenoord. Quizás muchos criticaron que un futbolista tan joven se vaya a jugar a Estados Unidos y no directamente a Europa, o vaya a buscar competencia en ligas como la argentina o la brasileña, ignorando que la liga de Estados Unidos hace rato que se ha vuelto atractiva para los clubes europeos que desean firmar jugadores no tan caros, pero ya con un roce internacional importante. Lo de Marcos López viene después de transferencias bastante importantes como la de Davies al Bayern Múnich, la de McKinney a la Juventus, previamente al Schalke 04, y también podríamos mencionar un sudamericano como Miguel Almirón, que pasó de Lanús al Atlanta United y del Atlanta United al Newcastle. Lo de Marcos López es una oportunidad tremenda. La liga de Estados Unidos, a diferencia de Arabia, sí está en los ojos del mundo y le ha permitido a él como jugador de 22 años poder dar el salto a los Países Bajos. El sueño de López, y lo ha manifestado, es poder jugar en la Premier League y está por el camino correcto. A decir verdad, la Eredivisie es vista como una liga trampolín en Europa. Puede ser el primer paradero que conozca un futbolista, ni bien llegar al viejo continente, pero si demuestras un buen nivel, tranquilamente puedes dar el salto a otros torneos más importantes como la Liga de Inglaterra, España o Italia. Para que se hagan una idea, la razón por la cual Feyenoord ha contratado a Marcos López es porque vendieron en 15 millones de euros a su lateral izquierdo, Tyler Malacia. ¿Y a dónde fue a parar? Pues al Manchester United, que ahora es dirigido por el holandés Erik ten Hag. Con lo cual la contratación de López responde a una necesidad y no tanto a una apuesta o un juego del destino. Lo han visto jugar en eliminatorias al más alto nivel y López siempre ha dado la talla. Con lo cual considero que además hay que resaltar la disciplina de este jugador peruano, la cual es una virtud que muy pocas veces se destaca en los jugadores de nuestro país, pero hay una disciplina y un trabajo responsable tanto del jugador como su entorno para permitirle llegar a estos escenarios. Y ahora que Marcos López está en Holanda, podemos empezar a repasar la historia de jugadores peruanos en los Países Bajos, y el principal, el más grande embajador que tuvimos en ese país, no quedan dudas que fue Jefferson Farfán. La Foquita ya demostraba ser el mejor del fútbol peruano allá por los años 2003 y 2004. Y si Pizarro fue el embajador que tuvimos en Alemania, la Foquita sin lugar a dudas dejó huella en los Países Bajos cuando vistió la camiseta del PSV Eindhoven. Mucho se dijo acerca de cuánto pagó el PSV por Farfán. Algunos dicen que fue 1,5 millones, otros dicen que fueron 3.5 millones de dólares. A veces con el tema de los montos hay informaciones variadas. Lo cierto es que cuando Farfán llegó a PSV era la mayor promesa que tenía el fútbol peruano y el rendimiento que tuvo en ese equipo fue tremendo. No necesitó periodo de adaptación. Jefferson Farfán pasó de ser titular en Alianza y de jugar en el fútbol peruano a ser titular en el fútbol holandés porque el nivel
nivel le daba para eso. Tuvo la oportunidad de ser dirigido por Ronald Koeman y además compartió vestuario con cracks como Park Jin-sung, Cocu y otros tantos más. Y el paso de la Foquita por Holanda no solamente fue exitoso por los goles que marcó y por la cantidad de minutos que jugó, sino que además logró consagrarse tetracampeón del fútbol holandés, campeonando entre el año 2004 y 2008, convirtiéndose así en uno de los peruanos más exitosos en el fútbol europeo. La enorme calidad que mostró Jefferson Farfán en el PSV le valió para ser transferido al Schalke 04. En su momento los mineros de Gelsenkirchen pagaron la transferencia más cara de su historia por la Foquita. Y por obvias razones, la imagen que quedó del futbolista peruano después del paso de Farfán fue muy buena. Los holandeses inmediatamente voltearon a mirar nuevamente al Perú para contratar al que sería el nuevo Jefferson Farfán, aunque esta vez no les fue tan bien. La salida de Farfán de Holanda coincide también con la llegada de Raymond Manco. El jugador de categoría 90 llegó después de un paso por Alianza Lima, donde debutó en el 2007, jugó algunos minutos en el 2008, pero ya tenía contrato firmado desde el tiempo que era menor de edad. Manco había sido la gran figura del Sudamericano Sub-17 y al igual que Farfán en su momento se había convertido en la mayor promesa que tenía el fútbol peruano, con la diferencia que Farfán ya había sido campeón nacional y mostraba una potencia física muy distinta a la de Raymond Manco. A pesar de eso, todos tenían ilusión en cómo se podría potenciar físicamente Raymond Manco jugando en Holanda. Había que considerar que Farfán había ganado mucha musculatura jugando en Europa y todos esperaban lo mismo para Manco, aunque las cosas no salieron igual. De todas maneras, el debut de Manco dio para ilusionarse. Entró en un partido que su equipo iba perdiendo y lo primero que hizo fue colocar un hermoso centro al área para que el PSV empate el partido. Posteriormente remontarían el encuentro y la primera imagen que tenemos de Manco fue esa, un debut soñado y una prometedora carrera en Holanda, aunque también sería lo último que veríamos de él. A Manco le costó adaptarse al PSV, le costó ganarse un lugar en el equipo y posterior a eso una lesión terminaría truncando su paso por Europa. Manco alguna vez confesó que nunca terminó de sentirse cómodo con la forma de jugar de los europeos. Sentía que no lo dejaban vivir el fútbol de la manera en la que a él le gustaba. Los holandeses confiaron bastante en el talento de Manco, pero terminaron bastante decepcionados cuando al cabo de su lesión el futbolista no se había adaptado y tampoco había hecho esfuerzos por aprender el idioma. Hay muchos mitos urbanos alrededor, pero se dice que los holandeses consideran que Manco fue la peor contratación que pudieron hacer. En ese momento el Perú ya tenía una opinión positiva y otra negativa, porque con Manco el negocio le salió muy mal, pero con Farfán la habían hecho linda. El siguiente peruano que llegaría a Holanda sería Beto da Silva. Varios años después del fracaso en la contratación de Raymond Manco, el PSV se volvió a fijar en un peruano brasileño, y en este caso era Beto da Silva, delantero de Sporting Cristal, que había hecho una gran temporada 2015. Los goles de da Silva además hablaban de un futbolista con mucha gambeta y además con una estatura que le permitiría brillar en Europa. El traspaso de da Silva se vio envuelto en la polémica porque inicialmente Sporting Cristal lo envió a Holanda a hacer una prueba, la cual no la pasó, aunque los hechos demuestran que el PSV, al darse cuenta que solamente le quedaba un año de contrato, decidieron esperar para poder firmarlo, en una de las burradas dirigenciales más absurdas que se recuerde. Pero como en la vida existe el karma, si a Cristal le salió el tiro por la culata, al PSV también. La llegada de Beto da Silva ilusionaba bastante porque se convertía en el jugador joven mejor posicionado del fútbol peruano, y a decir verdad tenía todas las características para poder empezar a brillar. El inicio le costó porque a diferencia de Manco y Jefferson Farfán, Beto da Silva no iría directamente al primer equipo, sino que jugaría en el PSV Young, la filial, y ahí da Silva esperaría tener una oportunidad, la cual le llegó a mediados del 2017. Además jugaría un amistoso de verano contra el Borussia Dortmund, pero inexplicablemente cuando parecía que Beto da Silva podría arrancar la temporada luchando por un lugar en el primer equipo, tomó la extraña decisión de ir a jugar a Brasil, y de esa manera terminó dejando el PSV para irse a jugar a Gremio, equipo donde tampoco sería titular. Después todos sabemos lo que pasó con la carrera de Beto da Silva. En este punto el PSV ya no tenía mucha ilusión de contratar jugadores peruanos. El negocio de Farfán les había salido extraordinario, pero las posteriores incorporaciones de Manco y Beto da Silva le daban la sensación a los holandeses de que el futbolista peruano en general no era serio, por lo que las oportunidades en Holanda para nuevos compatriotas tendrían que aparecer en otros equipos. Y aquí llegamos a hablar de Renato Tapia, que al igual que Farfán pasó muchísimos años de su vida en los Países Bajos, solo que a diferencia de la Foquita, Renato Tapia llegó a Holanda para terminar con su formación. Y esto fue gracias a un convenio que tenía el equipo Ster Grande de Ventín, dueño de la carta pase de Tapia, con el Twente de Holanda. Varios años atrás, el equipo de Lurín enviaba a sus mejores talentos a probarse al fútbol holandés para ver si podrían quedarse y formar parte del Twente, un equipo modesto de los Países Bajos que buscaba talento en nuestro país. Y de todos los jugadores que pudiera haber enviado en el tiempo el Ster Grande de Ventín, el único que se quedó e hizo carrera fue Renato Tapia, quien pasó de la filial del Twente a jugar en el primer equipo y
lo haría bastante bien. La disciplina es una de las principales características de Tapia y esa misma le permitió poder hacer carrera en Europa. Posterior a su paso en el Twente, Tapia firmaría por el Feyenoord, equipo en el que le costaría encontrar lugar y sería prestado al Willem II. Y no sería el primer peruano en la historia de este equipo, porque varios años atrás el PSV también había prestado a este equipo a Raymond Manco. El cabezón encontró oportunidades en este equipo y regresó al Feyenoord, aunque ahí ya no gozaría de tantas oportunidades. Gracias a los años que pasó en Europa, ya contaba con pasaporte comunitario y sería contratado por el Celta de Vigo, que es su equipo hasta día de hoy. Esperemos que López pueda tener un mayor protagonismo en el Feyenoord del que tuvo Tapia. De por sí el cabezón encontró una competencia mucho mayor por el puesto en el medio campo del que encontrará Marquitos López en el lateral izquierdo. Otro caso de éxito en los Países Bajos, y hay que mencionarlo, es el que se empezó a construir en el FC Emmen, al que algunos también llaman el Fútbol Club Perú, un equipo que ha apostado bastante y hasta por jugadores impensados del mercado nacional. Todo arrancó cuando Miguel Araujo llegó procedente del Talleres de Córdoba. El peruano había tenido una gran participación en la selección peruana previo al Mundial de Rusia y también había hecho buenos partidos en el torneo argentino. El Emmen, un equipo recién ascendido del fútbol holandés, decidió confiar en él, como también en Sergio Peña, que llegaba procedente del Tondela de Portugal. Ambos jugadores fueron titulares en el equipo holandés y fueron determinantes en su lucha por salvar el descenso. Lamentablemente no lo lograrían y terminarían bajando a la segunda división. En este proceso, además, el Emmen se animó a contratar a otros peruanos como el joven Didier Latorre, quien no logró debutar en el primer equipo y fue traspasado al fútbol de Croacia. Otra mención también podemos hacer de Jean-Pierre Riner, el peruano suizo que apareció también en las filas del Emmen, llegó a sumar algunos minutos pero nunca fue importante en el equipo, por lo que fue transferido al fútbol de Grecia y nadie sabe qué será de su vida hoy. Pero así como el rendimiento de la Foquita le abrió la puerta a los peruanos en su momento, lo mostrado por Araujo y Peña hizo que el Fútbol Club Emmen contrate también más jugadores nacionales. Peña continuaría su carrera en Malmo y Araujo se quedó para jugar la segunda división y logró campeonar con el Emmen para que regresen esta temporada a la Eredivisie. Para esta nueva campaña, el Fútbol Club Emmen sorprendió contratando dos nuevos jugadores nacionales. El primero, Fernando Pacheco, quien en su momento fuera promesa de Sporting Cristal, aunque tras su paso por el fútbol de Brasil regresó al Perú bastante lejos de su nivel, por lo cual sorprendió que un equipo de Europa se fijara en él. Lo que sí sería aún más sorprendente fue la contratación de Gonzalo Sánchez, un delantero que aún no ha marcado ni un solo gol en primera, pero que también sería presentado por el Emmen, firmando como agente libre tras terminar su contrato con el Alianza Atlético de Sullana. A muchos les puede llamar la atención por qué el Emmen tiene tanta confianza en los peruanos, incluso en los menos pensados, pero resulta que todos pertenecen a la misma agencia de representación, la cual parece tener un convenio con este club. De todas maneras, el acuerdo no podría existir si Miguel Araujo no hubiera dejado en alto el nombre del Perú en este equipo, donde se ha transformado en un referente. Habrá que ver entonces cómo recibe la Eredivisie a Marquitos López, porque va a jugar en el Feyenoord, que es uno de los equipos más grandes del fútbol de ese país, detrás del Ajax y del PSV Eindhoven. Además, López tendrá la oportunidad de jugar su primera competencia europea, porque el Feyenoord participará de la Europa League. Recordemos que este equipo llegó a la final de la última Conference League, un torneo recién creado en la UEFA. Será tarea del peruano impresionar a su nuevo técnico Arne Slot. El fútbol holandés puede ser una gran oportunidad para que ganemos un lateral mucho más fuerte físicamente, aunque esa ya es una de las fortalezas de López, que pueda pulir la técnica, pero que sobre todo, y esto creo que será lo más importante, pueda mostrarse al más alto nivel y demostrarle a los grandes equipos de Europa que los peruanos tienen nivel para poder competir ahí. Siempre será necesario un embajador que le abra las puertas a otros compatriotas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Ahora dime tú, ¿crees que López tiene lo necesario para poder brillar en el fútbol holandés? ¿Puede ser el trampolín de su carrera para una mejor liga? Házmelo saber en los comentarios, que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.